Un saludo a todos nuestros televidentes. El día de hoy, en una sesión más de nuestro programa Integridad y Derecho, vamos a conversar sobre un tema con el que normalmente nos introducimos los abogados a la vida jurídica y una herramienta trascendental de la Constitución del 91, esto es, las acciones de grupo y las acciones populares. Para eso tenemos el día de hoy al doctor John Fredo Osorio Coenberti, abogado, especialista, magíster con más de 20 años de experiencia en el ejercicio del derecho administrativo, quien nos va a estar explicando todas estas figuras. Bienvenido, doctor. Gracias, Juan David. Amables televidentes. Como se los anticipábamos, el día de hoy vamos a hablar de una serie de acciones constitucionales de la mayor relevancia. Nos vamos a referir el día de hoy en particular a las acciones de grupo y a las acciones populares. Este es un tema que sin lugar a dudas deberíamos de conocer todos los colombianos en la medida en que se constituyen en la tutela de los grupos, en la tutela de las comunidades. Es así, doctor John Freddy, como empecemos por explicarle a las personas de manera sencilla qué es una acción popular, para después hablar de qué es la acción de grupo. Correcto, Juan David. Un saludo, amables televidentes. En la Constitución del 91, como ya lo habías dicho, Juan David, trajo una serie de mecanismos de defensa de los ciudadanos para preservar sus derechos. En capítulos anteriores nos hemos referido concretamente a la acción de tutela y hoy vamos a tratar unos aspectos muy importantes de lo que tiene que ver con el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 88 precisamente se determinó que el Congreso expediría posteriormente una ley que garantizaría la protección efectiva de los derechos colectivos y de las comunidades. Y en efecto se expidió posteriormente la Ley 472 del 98, a través de la cual se realiza la protección o la reglamentación de la acción de grupo. ¿Qué es entonces la acción de grupo en primera instancia, David? Es aquel mecanismo constitucional con el que cuentan o contamos los ciudadanos para hacer la defensa efectiva de los derechos colectivos, es decir, los derechos que ya nos involucran a todos, como los que tienen que ver con el medio ambiente, con la salubridad pública, con la moralidad administrativa, con la libre competencia y los demás desarrollos que en esa línea puedan crearse a nivel legal o de la costumbre. Todos esos derechos van a ser protegidos a través de estas acciones populares. ¿Qué es la acción popular? Es ese mecanismo a través de la cual un ciudadano ve comprometido un derecho colectivo, el espacio público, la salubridad pública o cualquiera de los que se determine, y mediante una demanda simple la presenta ante un juez civil o administrativo para la defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía. Básicamente ese es el tema que comporta la acción popular en Colombia. Es muy importante esta claridad con la que usted empieza, doctor, porque usted nos dice de manera enunciativa más o menos cuál es el catálogo de derechos que se termina por proteger. Usted nos habla de medio ambiente, de moralidad pública, salubridad pública, entre otros. Y eso es importante porque se puede prestar la confusión para las personas de pronto que no son abogadas de que al fin y al cabo las acciones populares se pueden constituir en medios idóneos para proteger derechos fundamentales de primera generación, cuando lo cierto es que la acción idónea para ello es la acción de tutela. Con esta claridad que usted inicia, doctor, contémosle entonces a las personas que nos ven el día de hoy cuál es la diferencia de la acción popular con la acción de grupo y qué es una acción de grupo. Correcto, Juan David. Dentro de ese catálogo que entonces hablamos ahora constitucional, que nos refiere el artículo 88 que ya habíamos referido, también habla de la acción de grupo, como aquella que tiene un grupo determinado de personas a la que se le ha causado un daño que no tenía que suceder o que no tenían que afrontar, y con él se les causa un daño injustificado por parte de una acción o de una omisión
de cualquier entidad pública o que también tenga relación con una entidad privada. Entonces, básicamente, la acción de grupo protege a aquellas personas que en colectivo no deben sufrir un daño considerable, y se habla de 20 personas o más, ¿cierto? El mínimo que la ley ha hablado es del daño que se infringe o que se causa a un grupo de más de 20 personas con las cuales hay unas circunstancias idénticas y con las cuales se ha causado un daño que no tenían por qué padecer. La diferencia entonces, amables televidentes y Juan David, entre la acción popular y la acción de grupo es que la acción popular no requiere de abogado para presentarla correctamente. La puede presentar cualquier ciudadano en causa propia. En cambio, la acción de grupo sí requiere ser presentada a través de lo que se conoce como el derecho de postulación, es decir, a través de un abogado inscrito. La acción popular no tiene un componente económico, es decir, solamente busca que se pueda resarcir un daño o evitar un daño que puede ser contingente o que amenaza en algún determinado momento a un grupo colectivo. En cambio, de pronto en la acción de grupo ya se ha causado el daño y lo que se busca es una indemnización para aquellas personas que se les ha causado ese daño. Acá precisamente tenemos un ejemplo en el Oriente muy cercano de la acción de grupo. Juan David, hace algunos años se construyó un edificio llamado Altos del Lago en el sector precisamente de Los Lagos, del barrio Los Lagos, el cual no tenía o tuvo algunos problemas relacionados con la estructura y empezó a generar algunas alertas, fue ordenada la evacuación y posteriormente fue ordenada la implosión de ese edificio, es decir, lo derribaron y con ello se causó un daño injustificado a muchas personas que intervinieron allí. Miremos la claridad del tema. Las personas que estaban, digamos, comprando esos inmuebles, en la mayor parte eran personas, digamos, de unos extractos 2, 3 y hasta 4, y veían allí una oportunidad pues importante para organizar el tema de su vivienda. Quizás para muchos acudieron a los préstamos, acudieron a cantidad de situaciones para el pago de esos inmuebles, y la administración tenía una obligación cuando entrega las licencias de funcionamiento, y es de velar porque realmente sí se cumplan los parámetros a través de los cuales se ha dado la licencia. Precisamente un grupo de personas afectadas por aquella obra presentaron una acción de grupo, la ganaron y fue ordenada el pago a cada uno de la indemnización correspondiente, dinero que incluso hoy está, digamos, perdido un poco porque lo consignaron a una cuenta de la Defensoría del Pueblo, y es el momento que la Defensoría del Pueblo incluso no le ha cumplido a los beneficiarios de esa acción de grupo con la devolución de los recursos. En este momento la Personería Municipal y otras entidades han instaurado acciones legales y de tutela para obligar precisamente a la Defensoría a que devuelva a los beneficiarios esos dineros que se obligó a pagar en solidaridad al municipio de Río Negro y a la empresa constructora de esa obra, que fue necesario derribar porque no ofrecía, digamos, las razones de seguridad y todo lo demás. Allí hay una acción entonces de grupo, se le causa un daño injustificado a un número determinado de personas, ellas a través de abogados idóneos presentan la demanda y obtienen del Estado la reparación de los perjuicios. Esta, digamos, demanda o pretensión que se realiza en la acción de grupo es muy similar a la que se conoce como la acción de reparación directa, frente a cuando se ha causado un daño injustificado a una persona en forma individual. Lo que pasa es que la acción de grupo permite acumular todas esas personas, acumular todos esos procesos en los que se ha causado como el daño ya a un grupo significativo que ya hablábamos era de más de 20 personas. Claro que sí, doctor. Entonces, la conclusión a la que usted nos lleva es: la acción
de grupo se diferencia sobre todo es en su naturaleza indemnizatoria de la acción popular. Usted en particular lideró un proceso muy importante aquí en el oriente antioqueño. Hoy ese proceso, sin lugar a dudas, es un reto para Cornar, es un reto para la administración pública. Ya relacionado, por ejemplo, con el caso de Avinal, cuéntenos particularmente qué sucedió en esa situación, cómo se logran la protección de derechos colectivos de una comunidad en particular a través de las acciones que usted instauró. David, hacia el año 2019 aproximadamente, un grupo de personas, sobre todo habitantes de una parcelación en concreto en el municipio prácticamente del Carmen de Viboral, entre el Carmen y Marinilla, porque ahí pasa un fenómeno muy particular, y es de que la granja, por ejemplo Avinal, Las Aves, está ubicada entre el municipio del Carmen, entre el municipio de Río Negro y entre el municipio de Marinilla, pero concretamente el territorio está de Avinal en el Carmen y la parcelación está en Marinilla. Entonces suceden como algunos efectos, quizás por ese límite de las fronteras, en las cuales se hace a veces difícil el acceso a la jurisdicción. Los habitantes de la parcelación Sierras de la Macarena, que le tributan básicamente al municipio de Marinilla, se unieron y, cansados pues, de algunos olores molestos y de algunos ruidos que se generaban de la industria propiamente que realiza Avinal en el sector, solicitaron nuestros servicios para presentar una acción popular. Esa acción popular tuvo, digamos, un tratamiento muy largo, fue digamos, un tema probatorio muy amplio, en el cual pues, las instancias y las empresas obviamente se iban o se tenían que defender. Lo que básicamente los habitantes de la parcelación buscaban era que se atemperara un poco, que se disminuyera un poco la producción de olores ofensivos, que en algunos momentos pues trascendían o han trascendido incluso al municipio de Río Negro en algunas épocas precisamente, pero no siempre. Básicamente entonces ellos sí resultaban muy afectados, porque allí incluso se presentaban algunos vectores, algunos elementos que les hacían difícil como vivir en armonía. Muchos de ellos pensionados que se habían venido de Medellín buscando una tranquilidad en el sector, llegaban a encontrarse con una afectación muy grave frente al tema ambiental. Entonces, para ese efecto, la acción popular está prevista para proteger del ambiente o el derecho a un ambiente sano al que tienen las comunidades. Precisamente nosotros iniciamos el proceso, fuimos hasta el Tribunal Administrativo de Antioquia. El Tribunal Administrativo en primera instancia negó las pretensiones o la protección de esos derechos colectivos. Se apeló la decisión, fue ante el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado determinó que Cornare y la empresa Avinal tenían que generar pues todos los efectos y realizar todas las acciones que fueran necesarias para proteger el derecho a la salubridad y al medio ambiente sano de los habitantes de la parcelación Sierras de la Macarena, y de allí dio unas órdenes que en el momento tiene que cumplir de aquí en adelante la autoridad ambiental, que es la Corporación Autónoma Regional NARE, y los diferentes entes territoriales como el municipio del Carmen de Viboral, concretamente por estar en su jurisdicción, y básicamente garantizarle a los habitantes de la parcelación el derecho a la defensa de un ambiente sano, lo cual no solamente benefició, como lo vemos, a los habitantes de la parcelación Sierras de la Macarena, sino a habitantes de parcelaciones y de unidades residenciales muy cercanas a donde está la granja Las Aves de Avinal. Claro que sí, doctor. Muy importante esa intervención que usted realiza, porque nos muestra y nos deja en evidencia cómo la acción de grupo, por ejemplo, en materia inmobiliaria, y cómo la acción popular, por ejemplo, en materia ambiental, tienen un impacto significativo en la vida de los ciudadanos. Para empezar entonces, doctor, con un nuevo segmento de preguntas, vayamos a un receso para conocer unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Si necesitas socializar o denunciar problemas en torno al pago y sobrecostos en el pago de servicios públicos domiciliarios, en el programa Servicios Públicos y la Comunidad tienes el espacio para hacerlo. Para todos los amantes del rock y el heavy metal, el Templo del Rock es el espacio con agrupaciones, eventos, artistas locales y nacionales que visibiliza la cultura musical de la región. Bueno, en la primera parte de este programa veníamos conversando sobre las acciones populares y las acciones de grupo. Nos centramos en historias espectaculares que nos contó el doctor John Freddy sobre casos emblemáticos que han sucedido aquí en nuestro municipio, que han sucedido en Marinilla, en El Carmen, en Río Negro, municipios aledaños, y que nos muestran cómo estas acciones se erigen en acciones constitucionales idóneas para la protección de los derechos colectivos. Siendo así, doctor, vamos a conversar ahora de situaciones que son de especial gravedad para los televidentes. Por ejemplo, ¿cuánto puede estar tardando en este momento la presentación y la resolución de una acción popular por parte del contencioso administrativo? Cuéntenos, doctor. Bueno, Juan David, digamos que hoy por hoy hay un problema muy grave en la justicia en Colombia y es el tema de la congestión judicial. Hoy por hoy hay procesos represados. La norma que creaba, por ejemplo, hacía muchos años los juzgados administrativos establecía unos términos precisamente para que no pudiese demorarse más de eso un proceso, pero hoy por hoy, digamos, hay un sistema muy colapsado al cual pues requiere también de una intervención muy próxima del Estado colombiano para poder abrir como un poco ese derecho fundamental también al que todos los ciudadanos tenemos, que es el del acceso a la justicia. Respondiendo el tema en concreto, una acción popular, digamos, si es de juez administrativo o es de juez civil, eso dependiendo las personas que se involucran en ella, puede tardar aproximadamente unos 4 años en la doble instancia. Y recordemos que ese es un trámite que, al igual que no tanto como la tutela, pero sí tiene un trámite preferencial. La tutela pues es más preferente, ¿cierto? La acción popular le continúa y de ahí hay acciones que vayan cumpliendo como ese fin. Es decir, tiene prelación frente a cualquier proceso ordinario que se tramite ante la jurisdicción. Pero más o menos podríamos decir que el trámite de una acción en primera y segunda instancia, si no se presentan digamos algunos aspectos, está en más o menos 3-4 años. Nosotros, por ejemplo, el caso de la demanda de Avinal la comenzamos en el año 2019, en el año 2023 terminó con sentencia de primera instancia y en el Consejo de Estado fue digamos, un proceso muy célebre y básicamente terminó, no más de un año demoró en el Consejo de Estado
y más o menos obtuvo un trámite en 3 años y medio. Básicamente es lo que puede estarse demorando una acción popular, pero no por el término, digamos que es un desincentivo para no presentársela, porque hoy por hoy nosotros tenemos, digamos que si es una acción no tan recurrida en Colombia, digamos que a la acción que más se recurre en Colombia es quizás a la acción popular, digo a la acción de tutela. A través de ella incluso a veces se trata de proteger derechos colectivos, lo cual pues no resulta procedente, pero la acción popular, digamos, en algún momento de la historia tuvo una acogida trascendental, y ya usted nos ilustrará por qué también fue ese hecho, digamos, del auge de la acción popular, en la que todo mundo salió como cazarrecompensas a presentar las acciones populares, básicamente porque existía lo que se denominaba un incentivo, y ese incentivo era para la persona que presentaba la acción popular, lo cual también trajo serias consecuencias, como usted también lo recuerda, Juan David. Sí, incluso lo que usted dice, doctor John Freddy, es una cuestión que nos tiene que llamar mucho la atención. La acción popular hoy lamentablemente no se utiliza como debería, en la medida en que ese incentivo económico que ahorita vamos a desarrollar ya no está presente en nuestro ordenamiento jurídico, y por el contrario la acción de tutela está absolutamente desbordada. Veía yo nada más esta semana la estadística que hemos tenido solo en el 2025 de acciones de tutela. Imagínese, doctor, que en el último año, o sea, solo en este año, en estos mesecitos que llevamos del año, se han presentado más de 700.000 acciones de tutela en el país, ¿cierto? O sea, hablamos de 3 años y medio, usted nos lo ilustra, que se está demorando un juez, o mejor no, el Consejo de Estado en este caso, para resolver en primera y segunda instancia esas acciones de grupo. Pero cuando nosotros lo analizamos a la luz de que esos mismos jueces son los que de manera permanente tienen que estar resolviendo miles de tutelas, estamos hablando de 700.000 tutelas en un año, pues lo cierto es que los jueces son muy eficientes. Lo que los jueces son personas muy trabajadoras para sacar adelante toda esta cantidad de procesos. Es así, doctor, como antes de pasar a este tema de las reparaciones económicas que existían, o los incentivos económicos, perdón, que existían, hablemos de algo muy interesante. Lo que puede suceder es que al interior de la violación de derechos colectivos se necesite de manera inminente, o sea, no podemos esperar 2, 3 años, porque también hay situaciones que lo ameritan, la intervención de un juez constitucional que le diga a una entidad privada o pública que cese o que no ponga en peligro un bien jurídico, que cese un daño. En las acciones colectivas como la popular o la de grupo existen las medidas cautelares, y si existen, doctor, ¿cómo se tramitan? Correcto, Juan David. En todas estas acciones existe la posibilidad de promover o de presentar una medida cautelar para proteger ese daño inminente. Obviamente que quien la solicita debe mínimamente demostrarle al juez, así sea también en forma sumaria, porque de pronto la amenaza o el daño no podría esperar hasta la resolución definitiva de la acción popular, o es necesario la cautela también en el otro proceso de la acción de grupo. Entonces, básicamente se permite que se presenten estas acciones, pero cuando el peligro sí es inminente, ¿cierto? Se va a caer entonces el barranco, se va a venir y va de pronto a generar una avalancha, y es necesario que la autoridad lo proteja. Entonces, básicamente hay que justificarle brevemente o sumariamente al juez, y el juez, dentro de la sabiduría que maneja y el conocimiento de las normas, pues tendrá la oportunidad de determinar si la medida cautelar sí se otorga o no se otorga. En la mayoría de los casos, digamos, se ha seguido con una constante. Las medidas cautelares cambiaron hace, digamos, algunos años. Anteriormente era casi imposible obtener una medida cautelar antes de un proceso. Hoy por hoy el juez tiene, digamos, que valorar más adecuadamente sobre la viabilidad o la posibilidad
o las situaciones que podrían presentarse de peligro inminente si se negara la medida cautelar. Por lo tanto, es admisible en el proceso que se presenten desde el principio con la presentación de la demanda solicitud de medidas en este sentido para prevenir un hecho que pueda ser contingente o que pueda poner en peligro la vida o el riesgo de las personas si no se toma esa medida anticipada. Y eso es muy importante, doctor, porque usted ya nos lo va a ilustrar. A las personas les desmotiva muchas veces la interposición de ese tipo de acciones por la tardanza que representa la resolución de fondo del proceso, pero usted ya nos lo va a ilustrar. No es lo mismo con las medidas cautelares y muchas veces a través de una buena medida cautelar se puede proteger de manera efectiva esos derechos colectivos que se están viendo en peligro o que ya están siendo vulnerados para que cese efectivamente ese daño. Cuéntanos entonces, doctor, cuánto más o menos se puede estar demorando una medida cautelar para ser tramitada y ser, mejor dicho, reconocida a ese grupo de personas. Claro, en el tema de las medidas cautelares, tratándose pues de las acciones populares y de grupo, la resolución es casi que inmediata. Muchas veces incluso la norma contempla unas que son de urgencia y son aquellas que no es necesario ni siquiera darle traslado a la parte que se demanda, sino que el juez, por el solo hecho de revisar el recaudo probatorio que tiene hasta el momento y la confrontación, prevé y advierte de ese peligro inminente. Eso se puede tardar cuestión de días, no muchos, es inminente. O sea, es, lo que demore el estudio o el análisis inicial del proceso para determinar si sí o no procede la medida cautelar. Claro que sí, doctor. Es así entonces, como para ir cerrando este programa, contémosle a nuestros televidentes sobre cómo, o mejor, cuál es el motivo, la razón de fondo real por la que la acción popular pasó de ser una de las acciones más utilizadas dentro del punto de vista constitucional. Estábamos hablando que casi que en todos los municipios de Colombia antes había por lo menos un abogado que se dedicaba de manera permanente a buscar la promoción de acciones constitucionales, de acciones populares, y hoy por el contrario es una acción que no se ha quedado en el olvido, pero que no tiene la misma vigencia que tuvo hace unos años. ¿Qué sucedió en esa situación, doctor? La ley, cuando reguló la acción popular, estableció que la persona que promoviera la acción tendría derecho a un 10%, a un incentivo sobre el valor de lo que se recuperara por parte del Estado cuando el tema fuera económico. Entonces, de ahí que muchas personas vieron en esto como una oportunidad de negocio y comenzaron a presentar indiscriminadamente acciones populares en todo el país, lo que congestionó incluso a grande escala la rama judicial, y por lo cual el Congreso tuvo que reevaluar la medida del incentivo y retirarlo de la legislación, lo cual desincentivó la presentación ya futura de demandas de acción popular en Colombia. Hoy por hoy se presentan a menudo para la protección de la unidad, para la protección de algunos aspectos. Recordemos ahora lo que está determinado. La acción popular puede presentarse para proteger el derecho colectivo a la salubridad pública, al patrimonio cultural, al espacio público, a la libre competencia y a un sinnúmero de derechos colectivos que no solamente están ligados con el ambiente sano, sino con otros derechos que pueden derivarse de allí y de los cuales pueden afectar concretamente a una comunidad. Por decir algo, es común en muchos barrios de varios municipios encontrar cómo la gente se va apropiando paulatinamente del espacio público y ya las personas ya no tienen ni siquiera por dónde transitar. Entonces han establecido barreras, han establecido garajes previos, han establecido una cantidad de casetas y de cosas que, además de afear los diferentes barrios, pues también es una apropiación indebida del espacio público, lo mismo que lo utilizan los comerciantes. A través de esos aspectos se puede proteger el espacio público. Recordemos el momento cuando no existía
la ley antirruido, como muchos habitantes, incluso de San Antonio y del barrio El Porvenir, en Río Negro presentaron permanentemente acciones populares para proteger el derecho colectivo a ese ambiente sano que de pronto tenía una alteración por los niveles excesivos de ruido. Hoy con la ley nueva del ruido, antirruido, se establecen unas sanciones pues, más drásticas y más fáciles de establecer y de individualizar en cabeza de los infractores. Entonces, básicamente eso fue lo que sucedió con el tema, Juan David. Mire una cosa, que lo que usted nos cuenta, pues esto es una cuestión que los abogados en nuestra formación estudiamos mucho. Fíjese los casos icónicos que existían en Colombia antes con las acciones populares, como por ejemplo cuando ante una pared que tuviese cualquier mínimo retraso en una construcción al interior de un municipio, llegaba un abogado buscando una supuesta acción popular simplemente por un retraso para buscar la demolición de la pared. Fíjense lo que sucedió también hace ya algunos años con el tema de los teléfonos públicos. Esto es una historia muy sonada entre nosotros de un abogado que evidenció algún día a una persona una persona de baja estatura, lo que se conoce vulgarmente como con enanismo, intentando acceder a poner la moneda en un teléfono de servicio público, y evidenció pues que efectivamente no llegaba a alcanzar. Esta situación originó que ese abogado, por cada municipio de Colombia en el que existía un teléfono público, interpusiese precisamente una acción popular. Hoy el hombre es muy adinerado precisamente por esa situación, y precisamente eso es lo que buscó desincentivar el Congreso cuando toma esa decisión de retirar ese incentivo económico. No siendo así, hoy dimos un pincelazo, navegamos un poco por lo que implica la acción popular y la acción de grupo. Le agradecemos infinitamente, doctor John Freddy, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos enseñado sobre estas acciones constitucionales que tan importantes son para los televidentes. Cuéntenos a los televidentes si necesitan contactarlo para la interposición de una acción popular, de acción de grupo o demás acciones constitucionales, ¿dónde lo pueden contactar? Gracias, Juan David. Estamos ubicados en el Mall Plaza Toledo, kilómetro 7, vía Llano Grande, Río Negro, y nos pueden contactar a través de los números que aparecen en pantalla o a través del 310-496-8312. Somos Integridad Legal. Muchísimas gracias, doctor Freddy, por acompañarnos. Gracias.